Benedicite, muy buenos días, muy buen feliz primer domingo de Adviento. El Evangelio de hoy, al igual que todo el tiempo de Adviento, nos invita a la esperanza, una esperanza fundada, una esperanza comprometida. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Habrá señales en el sol, la tierra y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando que se les eche encima el mundo, pues las potencias celestiales se tambalearán. Entonces vendrá el Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo esto, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación. Y les añadió una parábola. Observad la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, sabéis sin más que el verano está cerca. Igual vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que se acerca el reinado de Dios. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Jesús era un hombre de su tiempo. Si bien era Dios, era verdaderamente hombre. Y como hombre, vivía en medio de una cultura determinada. En tiempos de Jesús había tres expectativas diferentes vinculadas al reinado de Dios, a cómo sería ese momento en que se establecería. Unos, los fariseos, confiaban plenamente en que, cumpliendo estrictamente la ley, se adelantaría la llegada del reino, y por eso tenían una práctica sumamente exigente, vinculada al cumplimiento de la ley. Otra expectativa mesiánica era la de los celotes, un grupo armado, que consideraba que, por medio de la fuerza, por medio de la violencia, vencerían a los imperios de turno y estableceríase entonces el reinado de Dios en Israel. A ese grupo pertenecían Pedro y algunos de los discípulos. Recuerden que andaban armados. Un tercer grupo creía en que el Mesías vendría de la clase sacerdotal, y por eso se ponía un énfasis muy fuerte en el culto. Era el grupo de los saduceos. Sin embargo, Jesús planta una expectativa diferente a la que tenía su pueblo en ese momento y retoma la figura de Daniel, del Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. El relato de hoy hace referencia a algunas profecías de Isaías y de Ezequías. En realidad, este pequeño texto es como un mosaico que
tiene referencias en multitud de textos bíblicos y de citas bíblicas. Esta agitación del cielo y de la tierra que nos pone en el escenario de la parusía, la venida del Señor, la segunda venida en gloria. Toma elementos de Isaías y toma elementos de Ezequiel, pero también toma elementos de los Salmos y de Daniel. La tierra se estremece, el mar, ¿verdad? Y incluso del profeta Ageo, cuando hace referencia a que las potencias que rigen el orden del mundo van a caer, van a temblar. Y también hace referencia el profeta Daniel, a la profecía de Daniel de el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes después de recibir gran poder. Como ven, es como una alfombra, como las alfombras que tejía mi abuela, de retazos iba armando, iba uniendo y hacía una gran alfombra que después nosotros nos sentábamos y disfrutábamos mirando televisión. Bueno, esto es parecido. Lucas toma distintos elementos de distintos profetas y nos pone en el escenario de la parusía. Pero evidentemente, como lo demuestra la historia, esto no sucedió, ni siquiera con aquella generación que lo iba a ver, ni con las generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque esto es un relato teológico. Lo que el evangelista trata es ponernos en sintonía para la llegada del Mesías, para el establecimiento del reinado de Dios, y toma las distintas expectativas mesiánicas que habían en su tiempo, en su momento. El error está en pensar, y lo peor, el error está en afirmar, como hacen muchos predicadores de distintas denominaciones cristianas, en afirmar que esto será una realidad. De hecho, señales en el sol y en la luna ha habido cantidad desde que existe el universo, los famosos eclipses. De hecho, las estrellas han brillado y han dejado de brillar, y las señales en el cielo se han sucedido, han pasado cometas, que en determinados momentos la humanidad no supo explicar. Hemos vivido terremotos y maremotos, hemos vivido erupciones, la Tierra se ha conmovido desde que existe. Y eso tiene que ver con los movimientos de las capas tectónicas sobre la que se construye este planeta, y no un designio divino. Pero ciertamente estas personas van a utilizar eso para decir que el reino está por llegar, que estamos viviendo los últimos días. Desde hace 2000 años se vive en los últimos días. Dice Lucas, poniendo en boca de Jesús, os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. Y sin embargo, todos murieron y no pasó nada. Y vino la generación siguiente y no pasó nada. Y siguió otra y otra y otra y cientos de generaciones, miles de generaciones, y nada ha pasado y el mundo continúa. Entonces, ¿podemos afirmar que esto es mentira? No, esto es un relato teológico, no histórico. El error está en tomar la Sagrada Escritura
como un libro de historia, como quien narra la historia de Oriente y Grecia, la historia de Roma, la historia de Europa, la historia de las Américas. Los evangelios, la Sagrada Escritura, son relatos histórico-teológicos. Lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que desentrañar es cuál es el mensaje. Estos pastores, pobrecitos de ellos y lo peor, pobre de la gente que los escucha y les hace caso, se quedan con la botella y no se dan cuenta que la botella es el envoltorio, es el continente de un vino sabroso que nos llegan a beberlo porque no son capaces de abrir la botella, no son capaces de desentrañar el mensaje. Por ahí Jesús, con la parábola de la higuera, nos da una pista. Dice que observemos los signos de los tiempos, que observemos la higuera. Cuando la higuera comienza a echar hojas es que está en primavera. Cuando comienza a echar frutos es que llegó el verano. Bueno, lo mismo pasa con el reino, el reinado de Dios en la historia. Tratemos de ver, de buscar los signos de los tiempos. Hace como 1 año y medio, 2 años, empecé a tomar como costumbre el salir a caminar todas las mañanas. Y en mis caminatas he ido observando, he ido encontrando cosas. Un suéter, un saco tirado en el piso, zapatos, bolsas de basura, refrescos. Y uno va caminando y va encontrando a lo largo del camino esos objetos. Y eso nos da una pista. Por aquí pasó gente. Entonces, esa misma actitud tenemos que tener en relación al reino de Dios. Poder descubrir los signos de los tiempos. Poder discernir dónde se está realizando el reino. Aquí y ahora. Porque hay discursos contradictorios en esto de la parusía. Aquí se pone en boca de Jesús que va a pasar ya, en el siglo I del cristianismo. Sin embargo, no pasó. En otros relatos, los discípulos le preguntan, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino? Jesús les dice, no les corresponde a ustedes. Dios lo va a hacer cuando Él lo considere. O sea que son relatos encontrados, contradictorios. Pero sí hay algo que es fundamental. Jesús dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, se acerca la liberación. El Adviento es un tiempo de gran esperanza. Por eso el verde. Debo de ser de los pocos ministros en el mundo que utiliza el verde en el Adviento. Les gusta utilizar el lila, les gusta llamar a la penitencia, llamar a la conversión. Pareciera que en algunos sectores del cristianismo el autoflagelarse, el castigarse, el no confiar en el perdón de Dios es la clave, es la tónica, ¿verdad? De hecho, inventan el purgatorio para después de confesarnos y haber sido perdonados por Dios, nos mandan al purgatorio para que terminemos de purgar nuestras culpas. Como que Dios perdona a medias, como que Dios libera a medias. Y no es así. Leamos los evangelios. Cuando Jesús sana, sana. Cuando Jesús resucita, resucita. Cuando Jesús libera, libera. Nada lo hace a medias. Por eso el Evangelio nos invita a tener esperanza.
tener esperanza en el Mesías, en el ungido de Dios, tener esperanza en aquel que Dios envía para liberarnos, porque su liberación es para siempre, es constante. Tengamos en cuenta que Él vino a establecer la liberación, la sanación y la inclusión en esta tierra. Y tengamos en cuenta que cuando se realiza el reino, cuando se produzca la parusía, y no sabemos cuándo será, será plena, será total. Pero mientras tanto, los cristianos tenemos que dejarnos de predicar esas pavadas de que el reino viene, de que se produjo un terremoto y se acerca el reino, de que... No sabemos cuándo va a ser. Esos son manipulaciones para tenernos controlados que realizan algunos pastores. Uno escucha en YouTube tantas barbaridades sobre el Señor que dice cuántos cristianismos hay, cuántos Cristos hay. Y debemos discernir. El propio Señor nos dijo claramente, vendrán muchos a hablar en mi nombre y dirán, está aquí o está allí, pero no les creo. Nosotros tenemos que confiar en el Señor que vino a sanar y a liberar con una sanación, con una liberación que son perpetuas. Lo que Dios perdonó ya no va a volver a aparecer. Lo limpió y no se va a volver a ensuciar. Lo que Dios sanó, lo que Dios restableció, no se va a volver a romper. Más allá de que los humanos cometamos otras faltas, pero no esas. De eso Dios ya se olvidó. Por lo tanto, tengamos esperanza en que el reinado de Dios es posible. Él vendrá al final de los tiempos, no sabemos cuándo. Tenemos que mantenernos despiertos, tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos a esos signos. Pero también tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que el Señor viene en cada momento de la historia. Viene en el canto de un pájaro, viene cuando nos admiramos de una flor maravillosa, viene en el hermano que necesita, viene en el abrazo que nos damos. Hagamos posible el reinado de Dios aquí y ahora. Disfrutemos aquí y ahora ese reinado. No nos vayamos de este mundo con la esperanza de que algún día, en algún momento, se establecerá el reino y nos morimos y no pudimos gozar el aquí y el ahora. Y eso es fundamental, tenemos que tener esperanza. Los cristianos tenemos que ser sembradores de esperanza, pero no una esperanza vacía, no una esperanza en un reino que va a venir no sabemos cuándo, y mientras tanto millones de personas mueren en la injusticia, en el hambre, en la miseria. El reino lo tenemos que construir. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Tenemos que predicar la esperanza. Tenemos que predicar la paternidad y el amor de Dios. Tenemos que sanar a las personas lastimadas. Tenemos que liberar a las personas oprimidas. Ese es el gran desafío de este Adviento. Construir la esperanza con los pies sobre la tierra. Hermanas, hermanos, tengan un muy bendecido domingo y una muy bendecida semana.